Nos alegra verles, nos alegra estar con ustedes en esta mañana para poder adorar juntos a nuestro Dios, para poder fortalecer nuestra vida espiritual y para poder seguir adelante esperando a nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecer a Dios, a nuestro hermano Carlos, por habernos invitado para poder compartir este mensaje en esta mañana. Esperamos que Dios pueda bendecirnos, Dios pueda estar con nosotros, Dios pueda llenar nuestras necesidades espirituales y hacernos conciencia que estamos viviendo tiempos cortos, tiempos que nos acercan cada vez más a la venida de nuestro Dios. Amén. Así que esperamos con la ayuda de Dios que este mensaje pues nos pueda ayudar cómo estar listos para encontrarnos con nuestro Dios. Ese sería el mensaje, cómo saber si estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios, Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a leer 3 versículos, de los cuales vamos a extraer algunas enseñanzas que nos puedan servir para poder recordar en qué tiempo estamos viviendo y la razón por la cual debemos de estar listos, preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Apocalipsis 22 nos habla acerca de la venida de Cristo y que esa venida está cerca. O sea, Juan, al escribir el Apocalipsis allá cerca del año 100, porque por ahí, por el año 99, se está escribiendo el libro de Apocalipsis con interesantes mensajes proféticos para nuestro tiempo y enseñanzas que nos pueden ser útiles ahora en pleno siglo XXI. Dice Apocalipsis 22, vamos a leer los versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, el 13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Estos 3 versículos nos presentan a nosotros 3 especies de tiempo que han ocurrido y van a ocurrir, que son importantes para la vida espiritual de la iglesia, que son importantes para la vida espiritual de los miembros de la iglesia, para cada uno de nosotros, y debemos recordarlos, entenderlos y aplicarlos a nuestra vida. El primer tiempo que nosotros encontramos en estos versículos está en el versículo 10, donde dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere el escritor del Apocalipsis?
Cuando nos menciona o se le menciona a él, se le da la orden a él de que no selle las palabras de este libro. Que no selle las palabras de este libro. La verdad es que la razón por la cual se le pide a Juan que no selle las palabras de este libro es porque todo lo que está escrito en el Apocalipsis tenía relevancia para el primer siglo de la era cristiana. Es decir, para el tiempo en que se escribió y para los que iban a recibir este mensaje. Pero también tiene relevancia para cada uno de nosotros que vivimos en pleno siglo XXI. ¿Por qué a Juan se le dice que no selle las palabras de este libro? Bueno, Dios tenía un propósito por el cual no debían de ser selladas estas palabras, porque realmente debían de ser entendidas y comprendidas en aquel momento. Al contrario, a Daniel se le pidió que sellara su libro. Allí en el capítulo 12, usted va a encontrar precisamente que a él se le pidió eso. Capítulo 12, versículo 4, versículo 9 de Daniel, se le dice: sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Porque lo que escribió Daniel en su momento no era relevante en ese momento, pero sí iba a ser relevante en el tiempo del fin. Porque Daniel nos presenta a nosotros las profecías que van a tener que ver con el tiempo final. Es más, Daniel nos presenta a nosotros profecías en las cuales se anuncia la venida del Mesías, se anuncia cuando el Mesías iba a ser ungido, se anuncia cuando ese Mesías iba a ir a la cruz, y se anuncia precisamente el periodo de tiempo correspondiente al pueblo de Israel. A Daniel se le pidió que lo sellara, es decir, que mantuviera sellado ese libro hasta su momento. A Juan se le pide que no lo selle, sino que al contrario, más bien se le pide a Juan que escribe lo que has visto en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, es un mensaje urgente, es un mensaje que debe llegar a los miembros de la iglesia, porque tienen, para que ellos puedan conocer el tiempo en el cual están viviendo y qué es lo que tenemos que hacer en relación con nuestro Dios. Ustedes saben que los libros que se recomiendan, hermana Juárez recomienda que nosotros debemos de leer, debemos de estudiar, debemos de reflexionar, debemos de darle atención sobre los libros de Daniel y Apocalipsis. Porque ahí están centradas las profecías que nos hablan del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo y qué es lo que va a ocurrir. Cuando nosotros estamos atentos a las profecías bíblicas, usted no camina a oscuras, usted no camina a tientas. Cuando usted le da importancia a las profecías, a las verdades bíblicas, usted sabe de dónde viene, a dónde está y para dónde va. Es decir, sabemos hacia dónde vamos. Así que todos sabemos que estos libros se mantuvieron, por mucho tiempo se mantuvieron ocultos, que no se leían, no se estudiaban, no se le daba importancia, hasta que vino un momento en el cual el Espíritu de nuestro Dios movió a personas a poder tomar estos pergaminos, estos rollos, donde estaba Daniel, donde estaba Apocalipsis, y comenzó a dársele importancia a leer esos libros. Y así surgió la iglesia adventista del séptimo día. Ahí por el año de 1840 hubo un despertar espiritual, hubo un despertar religioso, hubo un despertar a estudiar la palabra. Se leyó Daniel, se leyó Apocalipsis, en fin, ahí se descubrió que había una profecía de tiempo que estaba llegando a su final. La profecía más larga de la Biblia es la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Cuándo comenzaba esa profecía y cuándo iba a terminar? Los que comenzaron a estudiar la profecía de Daniel
relacionándolo con el libro de Apocalipsis, se dieron cuenta que esa profecía estaba llegando a su final. Y fue Guillermo Miller quien se introdujo, guiado por el Espíritu del Señor, a estudiar este libro. Llegó a la conclusión de que era en 1844, 22 de octubre, que el Señor Jesús vendría a este mundo o a esta tierra. Esa fue la conclusión de él. Es decir, la fecha era correcta. La interpretación quizás no, porque realmente la profecía no hablaba de que Jesús iba a venir en esa fecha, sino que el santuario iba a ser purificado. Solo que para Guillermo Miller él consideraba que la tierra era el santuario y que la tierra era la que iba a ser purificada con fuego. Pero todos entendemos al cumplimiento de la palabra profética que lo que sucedió en 1844 no fue realmente la venida de Jesús, sino el traslado de él del lugar santo al lugar santísimo. Y precisamente en esa fecha se inicia el juicio investigador de Dios antes de él venir a este planeta Tierra. Yo pregunto, queridos hermanos, ¿sabemos nosotros que estamos bajo la hora del juicio? ¿Qué dice Apocalipsis 14:7? Apocalipsis 14:7. Mire, Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio va a llegar. Amén. Porque la hora de su juicio va a llegar. Amén. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Verdad? Es un tiempo presente, ha llegado. Entonces, ¿cuándo comenzó ese juicio investigador donde Dios está analizando la vida de cada ser humano? ¿Cuándo comenzó eso? Fue allá en 1844. Ahí comenzó el juicio investigador. Entonces, hay un juicio que se está desarrollando. Ustedes saben que el juicio pasa por 3 etapas. La primera etapa del juicio es el juicio investigador, el juicio previo al advenimiento. Es decir, antes que el Señor Jesús venga por segunda vez, Él ha realizado un juicio para poder saber cuál será la recompensa que Él le dará a cada uno de sus hijos. Por eso Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Cuando el Señor Jesús viene, Él ya trae una recompensa. Trae una recompensa porque Él ya hizo un juicio, que es en este momento, que se está haciendo un juicio en el cielo. La vida suya, la vida mía, está siendo analizada allá en los libros del cielo, para ver si usted y yo somos aptos para poder ser parte del reino de los cielos o no somos aptos. Hay un juicio. Por lo tanto, si hay un juicio, entonces dice San Pablo que nosotros deberíamos de buscar nuestra salvación con temor y temblor. Porque estamos precisamente en esa hora de juicio, cuando nuestras vidas están siendo tomadas en cuenta, cuando nuestro proceder está a la vista del cielo, cuando lo que usted y yo hacemos está siendo analizado y entonces se está tomando la determinación de quién sí y quién no. Así que qué interesante, ¿verdad? Ese primer tiempo que nos habla Apocalipsis 22:10 ya se dio. Ese despertar de poder buscar la palabra de nuestro Dios a través de la investigación bíblica, a través de la guía profética. Y gracias a Dios, como resultado de esa investigación bíblica, surgió la Iglesia Adventista del Séptimo día. Amén. Nosotros hemos resultado del cumplimiento de una profecía bíblica. Gracias a Dios por eso. No somos una iglesia perfecta. No somos una iglesia
que realmente no fallamos, no cometemos pecados, pero sí somos una iglesia que es guiada por nuestro Dios y es llevada a ser una iglesia triunfante para gloria de Él. O sea, esa iglesia es que usted y yo tenemos que pertenecer. El segundo espacio de tiempo que nosotros encontramos acá en los versículos de Apocalipsis 22 es el siguiente. El segundo espacio, versículo 11. Segundo espacio, dice la palabra de Dios: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿A qué tiempo se refiere este versículo? ¿A qué se refiere Juan cuando él habla del versículo 11? ¿Verdad? En el versículo anterior se le pide que no selle, porque el tiempo está cerca. En el versículo 11 se habla de que el que es justo siga practicando la justicia y el que es impuro pues siga en la impureza. ¿A qué tiempo se refiere? Por mucho tiempo hemos relacionado este texto con la venida de Jesús. Lo hemos asociado precisamente con la venida de Jesús. Pero este versículo no tiene que ver con la venida de Jesús, sino con un evento previo que va a suceder antes de la venida de Jesús. Y a ese evento previo que va a suceder antes de la venida de Jesús se le conoce como el cierre de la puerta de la gracia. ¿Y qué es el cierre de la puerta de la gracia? Pues el cierre de la puerta de la gracia no es otra cosa cuando Dios dice: hasta aquí. No hay más tiempo. Los que entraron, entraron. Y los que no entraron, se quedaron. El cierre de la puerta de la gracia es un momento que se dará antes de que Jesús aparezca. Solo que este momento usted y yo no lo sabemos cuándo va a suceder. Es decir, la Biblia no nos indica, no nos dice: mire, tal fecha, tal día se va a cerrar el cierre de la gracia. Usted y yo sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo va a suceder. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar preparados cada día para que ese cierre no nos tome por sorpresa, porque cuando ese día llega, lo que ha sucedido es que el Señor Jesús ha terminado su intercesión en el santuario, se quita sus vestiduras sacerdotales y ahora se coloca sus vestiduras reales para poder hacer arreglos y venir con poder y con gran gloria para poder encontrarse con sus hijos que le esperan en esta tierra. Amén. Interesante. Es decir, el cierre de la gracia es el momento cuando ya termina la intercesión. Ya no hay más intercesión. ¿Y qué va a suceder después de ahí para allá? Ahí es donde dice el versículo 11: el que es justo, siga siendo justo. El que es limpio, siga siendo limpio. Pero el que es impuro, ¿qué pasó? Pues siga en su impureza, ¿verdad? Siga en su impureza. Y el que es injusto, pues siga siendo injusto, porque ya el tiempo, ¿qué cosa? Se termina. ¿Cómo saber cuándo va a suceder eso? ¿Cómo saber si yo estoy dentro o estoy fuera? ¿Cómo saber eso? ¿Estoy dentro o estoy fuera? El capítulo 15 del libro de Apocalipsis nos presenta a nosotros algo de lo que sucedería en ese momento. A partir del versículo 5, dice la palabra del Señor lo siguiente: después de estas cosas miré, está hablando Juan, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios,
quien vive por los siglos de los siglos. Y el versículo 8 dice, y el templo se llenó del humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuál es la señal de que la puerta de la gracia se cerró? Que comienza a caer la primera plaga. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vamos a esperar hasta que caiga la primera plaga para saber si estoy o no estoy? No tenemos que esperar, hermanos. Porque la señal de que la puerta de la gracia se cerró es que se derrama la primera plaga del Apocalipsis, que es la ira de Dios sobre el mundo impío. La primera plaga es una úlcera, una llaga maligna, ¿verdad? Y entonces yo no voy a esperar hasta que eso suceda, yo tengo que estar listo antes. Eso de decir, no, es que yo más adelante me voy a preparar, es que yo más allá voy a hacer arreglos. ¿Cómo sabe usted que ese más allá le va a dar oportunidad de llegar antes de que la gracia se cierre? Es más, la gracia se cierra para el ser humano en el momento que es llamado a descansar. Ahí se cerró su puerta de la gracia, es decir, su caso quedó terminado cuando somos llamados a descansar. Nuestro caso se cierra. Ya no hay más oportunidad. ¿Cómo saber si estamos dentro o estamos fuera? ¿Cómo saber si estamos seguros en la vida espiritual o no lo estamos? Usted debe tener la seguridad de que el Señor Jesús está abogando por usted, está intercediendo por usted. Y si hemos creído en su palabra, hemos creído en su evangelio, lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues entonces no importa qué es lo que va a pasar, lo importante es que estemos de parte de Él, aunque se desplomen los cielos. Quizás un ejemplo bíblico de lo que implica que la puerta de la gracia se cierra. Todos recordamos el caso del diluvio, la experiencia de Noé, allá en Génesis capítulo 6, 7. Todos sabemos que se le dio un tiempo de gracia al pueblo antidiluviano, 120 años de gracia. Pero a ellos se les pronunció cuándo se les iba a terminar la gracia. A ellos se les anunció con anticipación cuándo se iba a terminar esa gracia. 120 años. En esos 120 años se construyó un arca. Un arca para que cuando viniera el diluvio, aquellos que creyeran en la palabra de Dios, en la palabra profética de Dios a través de su siervo Noé, pudieran entrar y poder salvarse. Pero la historia nos dice que realmente la gente no creyó a la palabra de Dios, no creyó a la palabra profética, no creyeron y no entraron al arca, se quedaron afuera. Los únicos que entraron al arca fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de ellos. 8 personas, más los animales que fueron llamados a entrar para guardar la especie. Entonces yo tengo una pregunta. Dice que Noé entró, es el libro de Génesis capítulo 7, que dice que Noé entró y Jehová, ¿qué cosa? Cerró la puerta. ¿Quién cierra la puerta de la gracia? Dios. ¿Quién cierra la puerta de la salvación? Dios. ¿Quién la puede abrir? Dios. Quien cerró la puerta del arca no fue Noé. Quien cerró la puerta del arca fue Dios, porque el tiempo anunciado se había, ¿qué cosa? Se había terminado. Es decir, para los antidiluvianos se había terminado. Noé entró, pero inmediatamente que Noé entró, el diluvio no vino. Pasaron 7 días que no cayó una tan sola gota de agua en aquel lugar. Y Noé estaba con su familia dentro del arca y los antidiluvianos fuera del arca.
Lo más probable burlándose de él, porque jamás había llovido. Entonces mi pregunta es, ¿los antediluvianos se perdieron cuando se cerró la puerta? ¿O se perdieron cuando vino el diluvio? Respondan. ¿Los antediluvianos se perdieron cuando se cerró la puerta? ¿O se perdieron cuando cayó el diluvio? Se cerró la puerta. Oigo una jerigonza, pero no sé qué es lo que quieren decir. ¿Cuántos creen que los antediluvianos se perdieron cuando se cerró la puerta? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos creen que los antediluvianos se perdieron cuando vino el diluvio? Levanten su mano. Hay 2, 3, 4, 5. ¿Cuándo se pierde la gente? Los antediluvianos se perdieron cuando se cerró la puerta. ¿Cuándo se perderá esta humanidad presente? ¿Cuando Cristo venga o cuando se cierre la puerta de la gracia? Cuando se cierre la puerta de la gracia, entonces el mundo que nos rodea o se habrá salvado o se habrá perdido. Entonces, ante esa interrogante, queridos hermanos, la pregunta en esta mañana es: ¿dónde voy a estar yo en ese momento? ¿Dónde voy a estar? ¿Voy a estar dentro o voy a estar fuera? ¿Dónde voy a estar? Es buena pregunta. ¿Voy a esperar que la puerta de la gracia se cierre para saber dónde voy a quedar yo? No, usted no tiene que esperar que la puerta de la gracia se cierre. Es en este momento que usted y yo tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios. Amén. O sea, no es tiempo de estar jugando, hermanos. No es tiempo de jugar con nuestra vida espiritual. No es tiempo de jugar con nuestra salvación. No es tiempo de jugar. Es tiempo de asegurarnos de que estamos en el lugar correcto, que estamos dentro del arca, que estamos allí esperando. Vea que Noé estaba en una incertidumbre, pero por fe confió en la palabra del Señor. Pero había cierta incertidumbre, y si no llueve, pasó una semana sin llover. Y sí es cierto que no va a caer agua, pero la fe es importante en este momento. Confiar en la palabra de Dios es importante. Vea la importancia de confiar en la palabra de Dios para este momento. Y Noé confió en la palabra de Dios y supo esperar. Así que al séptimo día fue que vino el diluvio. Y comenzó a inundar los valles. Y la gente vino y se acercó al arca, tocando la puerta y diciendo: Noé, Noé, ábrenos. Queremos entrar. Ahora sí creemos en que vino un diluvio. Pregunto yo, ¿la puerta se abrió para que pudieran entrar? Porque ¿quién cerró la puerta? Dios es un Dios injusto. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios de misericordia. Un Dios que les dio 120 años para que pudieran arreglar su vida, arrepentirse, dejar el pecado. Y no lo aprovecharon. 120 años para que tuvieran ellos la oportunidad de creer en la palabra de Dios, y no lo hicieron. Por eso Jesús dijo: así como en los días de Noé, así serán los días ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Es decir, vivimos en un mundo similar al antediluviano. La gente no quiere creer a la palabra de Dios. La gente no quiere creer en lo que Dios quiere que hagamos. Quiere vivir su mundo, quiere vivir su vida, pero no quiere ordenar su vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estamos viviendo en un mundo similar. Cuando Jesús está a las puertas, y más que estar a las puertas, el cierre de la gracia está más a las puertas todavía. Y el último tiempo, Apocalipsis bueno, antes de leer Apocalipsis 16, versículo 15, miren lo que dice la palabra de Dios.
Apocalipsis 16:15 dice, yo vengo como, ¿como qué viene? Ah, yo vengo como ladrón. ¿Quién viene como ladrón? ¿Quién viene como ladrón? Jesús, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a su segunda venida o se refiere al cierre de la casa? ¿Cuándo es que él viene como ladrón? Porque un ladrón avisa o no avisa. No, usted sabe que le robaron hasta el siguiente día. Sabe que el ladrón llegó. Entonces, cuando Jesús dice yo vengo, vea cómo él dice, yo vengo como ladrón. ¿Se está refiriendo él a su segunda venida o se está refiriendo él al cierre de la puerta de la gracia? Para mí, él se está refiriendo al cierre de la puerta de la gracia, porque esa fecha usted y yo no la sabemos. Con respecto a la venida de Jesús, es cierto, el día y la hora, ¿qué dice la Biblia? Nadie lo sabe, ni aún los ángeles. Pero el Espíritu de Profecía dice que momentos antes de que Jesús aparezca, Él va a anunciar el día y la hora. Él lo va a anunciar. Es más, el libro de Conflicto de los Siglos nos dice que primero aparecerá en el oriente como un puño, ¿ve? Como una nubecita pequeñita que se irá creciendo, se irá haciendo grande y resplandeciente, y es la venida de Cristo, la venida de Jesús. Mi servicio, hermano, por eso dice Apocalipsis 22:12, ¿verdad? Que es el último tiempo que podemos mencionar en esta hora. Ven, pero hablando acerca de su venida. Ahora sí está hablando de su venida. Cuando Él viene con poder y con gran gloria, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. A eso se refiere. Vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, para traer un galardón es porque Él ya hizo un juicio previo. Y entre ese juicio previo al cierre de la gracia, Él ya sabe quiénes de los miembros de la iglesia del santuario quedaron dentro y quiénes de los miembros de la iglesia del santuario 1 quedaron ¿dónde? Bueno, la pregunta es, ¿dónde quiere estar usted? Para estar adentro. Entonces debemos de creer y practicar la palabra de nuestro Dios. Debemos de creer y practicar la palabra de nuestro Dios. Es el deseo de Dios que estemos ahí. Dice la palabra del Señor para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor Jesús viene pronto. Por eso dice el versículo 14, bienaventurados. Esta es una de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a ¿qué cosa? Al árbol de la vida. Estos fueron los que quedaron dentro, ¿verdad? Los que quedaron dentro, los que siempre estuvieron listos, siempre estuvieron preparados ante la venida de Jesús. Dice la palabra de Dios, tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Gloria a Dios por eso. Ese es el deseo de Dios, que todos entremos con Él por las puertas de la ciudad eterna. Por eso Jesús dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿verdad? Y vengo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Mis queridos hermanos, necesitamos alentarnos en la palabra de Dios. Jesús está más cerca de nosotros. Y el cierre de la gracia será tarde o temprano. Usted procure que, si Dios le da la oportunidad de saber en qué momento se va a morir, saber que usted está en las manos de ¿quién? Las manos de Dios. Porque el cierre de la gracia para alguien se presenta en el momento de la muerte. Ahí se terminó el cierre de la gracia. No hay más oportunidad. Y para los que están vivos, pues seguir perseverando en la fe hasta encontrarnos con nuestro Dios. Mis hermanos, no es un asunto que hay más allá me voy a preparar. No es un asunto que hay más adelante voy a ver qué hago. Es un asunto que si Jesús se le ocurriera venir hoy, usted y yo tendría que estar listos.
para encontrarse con Él. Pregunto, ¿cuántos estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios? Yo les pregunto porque yo siento que dudamos cuando hablamos de que estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios. Ustedes saben que con esto termino. Yo estuve grave en la pandemia, no sé si se dieron cuenta. Llegué a la línea y de ahí me regresó el Señor. Allí estando en 17 días con oxígeno y durmiendo boca abajo. Oramos con mi esposa y le dijimos: Señor, si tú consideras que ya nuestro tiempo llegó a su final, que ya realmente no necesitas que sigamos adelante en tu obra y consideras que estamos listos para morir, Señor, aquí estamos. Llévanos a descansar. Pero también le dijimos: Señor, si tú consideras que todavía hay algo que hacer, haz un milagro con nosotros. Y Dios lo hizo. Dios hizo ese milagro. Aquí estoy. Si no, no estuviera aquí predicándoles. Quienes me vieron se dieron cuenta. Pastor René López me ungió porque él consideraba que ya no me iba a volver a ver. Es más, a mí me llevaron a San Miguel. Mis hijos me llevaron para allá, para que allá vivieran. Pastor René me puso un pastor detrás, porque él sabía que a medio camino algo iba a suceder. Pero gracias al Señor, no fue así. Aquí estamos. Y si estamos aquí, es porque todavía podemos servirle al Señor y ayudar para que su obra camine y avance. Y ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Señor, le bendiga. Sigamos adelante. No nos descuidemos en nuestra vida espiritual, sino que al contrario, busquémosle más al Señor con todo nuestro corazón. Y no dudo que ya sea que la puerta de la gracia venga o el Señor Jesús aparezca, es mi deseo que usted y yo tengamos parte en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a estar en pie y la señorita nos va a indicar que ahí no vamos a cantar.